permitido poder estar en tu presencia una vez más. Te pedimos que puedas bendecir cada persona, Señor, a la distancia, que tú te glorifiques grandemente, Señor, que tú puedas tocar a cada vida, a cada corazón, Señor, en esta hora de la distancia. Derrama el poder y tu misericordia, Señor, sobre cada persona. Que en esta hora tu favor, tu misericordia, Señor, alcance cada vida, cada corazón. Permítele entrar en su hogar, en su mente, en su corazón en este día y poder restaurar o, Señor, transformar a la medida, Señor, de tu gracia que quieras obrar sobre cada persona. Quita, Señor, toda dureza de corazón, toda rebeldía en el nombre de Jesús, todo espíritu contrario a tu espíritu, que no se alinee a tu voluntad, en esta hora sea paralizado y removido en el nombre de Jesús. Glorifica grandemente, Señor, tu gracia, que tu palabra entre en cada vida, Señor, en esta hora, y que pueda romper con toda estructura humana. En el nombre poderoso de Jesús te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el nombre de Jesús te damos la gloria, Señor, la honra y la alabanza. El fondo del gozo no está, ¿de qué? Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por poder estar aquí. En esta hora, todos los hermanos que están conectados, no sé, los que se van conectando, ven, avisen los que están ahí. Ahora vamos a estar hablando de la palabra de Dios más que nada, amén, para poder compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Algo me pasó hoy cuando estaba con el Señor a la tarde y bueno, vamos a tratar de poder comunicarles esta palabra. Así que los que se van conectando, avisen los que están conectados y vamos esperando a algunos que se conecten para que podamos compartir todos juntos lo posible. Así que, bueno, estén avisando, hermanos, los que están ahí, puedan estar avisando. En el nombre del Señor, amén. Así leemos esta palabra. Nosotros estamos acá en la familia Talante en la iglesia. Y bueno, como vimos que llovía tanto, que estaba lloviendo y habían calles inundadas, preferimos hacerlo así, amén. Había gente que seguro no podía salir, cristiano, creo que vive para el lado de Claypole, de Don Orión, y en sus lugares se suelen a veces llenar de agua en los lugares, amén. Las personas se les complica para regresar. Entonces, hoy empezamos así, empezamos los 7 días de avivamiento por la gracia y la misericordia del Señor. Y quiero compartirles las palabras que el Señor me dio. Amén. Para que Dios se pueda tocar. Estén avisando, no sé si aparecen, tienen que avisarme a mí si van apareciendo, si no, no sé cuánto esperar. Estén avisando, hermanos, quién está apareciendo, quién está conectado, amén. Compartan, amén, porque es importante, porque esta es una palabra que habla mucho de la transformación y de la santidad. Es importante esta palabra que Dios nos va a hablar, amén. Así que bueno, damos gracias al Señor por este día maravilloso. Y bueno, no se pierdan esta palabra, es muy importante, porque esta palabra habla de la esencia, amén. Y esta prédica se llama no pierdas a Jesús por causa de la costumbre, que es algo que nos suele pasar, amén. A todos nos suele pasar, todos. Si esto no fuera así, la Biblia no diría recuerda de donde has caído y vuélvete a tu primer amor. Si la Biblia lo dice es porque realmente es así, amén. Perdemos el primer amor o pasan cosas en el camino, ocupación en la vida, lo real, lo cotidiano, el afán, la ansiedad, que nos distraen de tal manera que nosotros no podemos entender que a veces perdemos al Señor de vista. Así que hoy es una palabra que el Señor me dio y me dio un poquito de tristeza, porque la pregunta mía, por la razón por la cual vino esta palabra, yo ya la tenía, pero me completó con otra palabra del Señor este mensaje. Y la pregunta que tenía yo en mi corazón, ¿por qué, Señor, si buscamos tanto la presencia de tu Espíritu, si nosotros nos esforzamos tanto para agradarte a ti,
¿por qué todavía no sucede que tu poder se derrama en una nueva magnitud? ¿Por qué tu poder no se derrama tan grandemente como nosotros lo esperamos? Entonces la respuesta del Señor fue un poco triste para el corazón, amén. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos reconocer el poder de Dios. Necesitamos entender que no está pasando, tenemos que ser genuinos y verdaderos. Y tenemos que reconocer que no está pasando en la magnitud del poder de Dios como tendría que pasar. No está sucediendo de la manera que tenía que pasar. Y es necesario que entremos en conciencia por qué el poder de Dios no se está derramando como debería derramarse. Porque nosotros somos personas y en muchos lugares del mundo, de la tierra, encuentro que hay un mover del poder de Dios, se mueve fuertemente. Estoy hablando de grandes siervos de Dios, Juan Carlos Vargas, Moisés Pérez, otros profetas de Dios usados, y hay como un mover, un sacudir. Pero cuando vos lo ves a la luz de la palabra, no es en la magnitud que la Biblia dice, porque todavía no superamos a ninguno de los apóstoles. No estamos viviendo en la magnitud que la Biblia dice. Jesús dijo, mayores cosas harán aún. Y todavía nosotros no alcanzamos a los apóstoles. Había en ese tiempo un mensaje que tal vez hoy el alcance a través de las redes, de los satélites, del internet, el alcance de un mensaje puede alcanzar a miles y puede alcanzar hasta millones de personas. Pero había una diferencia en el mensaje de los apóstoles, que ellos, sin tantas herramientas de tanto alcance, predicaban un mensaje y se entregaban 5.000 personas. El tema era que las personas de aquel tiempo que se convertían al Señor mostraban cambios genuinos y verdaderos. No eran personas que eran tocadas en sus emociones y eran personas que volvían a su vieja vida, sino que eran personas que eran transformadas. Y los mensajes a veces eran duros, eran fuertes. Pablo habla una vez y habla del pecado de incesto dentro de la iglesia, las relaciones entre familiares. Y era un mensaje fuerte, era un mensaje duro. La respuesta de la gente de aquella época hacia Pedro era: varones de Dios, ¿qué hemos de hacer para alcanzar la salvación? Y no se ve hoy esa respuesta en el pueblo, no se ve que la gente venga con una desesperación total de alcanzar la salvación, que ese es el objetivo. El objetivo es alcanzar la salvación. Hoy Dios quiere hablarnos de eso en profundidad, quiere ahondar Dios en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra conciencia, en nuestro ser. Quiere afectar Dios hoy nuestra vida. Y esto va a suceder ahora. Esto va a suceder ahora. Por eso la prédica se llama No pierdas a Jesús por causa de la costumbre. ¿Amén? Así que bueno, yo le voy a pasar a decir, no sé, ¿cuántas personas quién está conectado? Marce, Paola, Patricia, Esther, Sandra, Ruth, Alfredo, Noemí, Priscila, Milagro, Yami. Eso no. Bueno, bendiciones hermanos a los que están ahí. Y Cristian. Y Cristian, sí, Cristian estaba contento porque íbamos a hacer eso. Dios te bendiga, Cristian, bueno, a todos los hermanos que están conectados, Dios los bendiga mucho. Noemí, Dios te bendiga. Alfredito, saludos a Solano, saludos para todos, Dios los bendiga grandemente. Tómense un tiempo con Dios, es muy importante esta palabra que hoy Dios nos va a hablar, amén. Y tómense un tiempo, despéjese de todas las cosas, de toda la afán y la ansiedad, después vuelve a su vida cotidiana. Es importante que entienda hoy lo que Dios nos quiere hablar. Vamos a empezar a leer la palabra, y la palabra está en Lucas 2:40, amén. Lucas 2:40, yo le voy a leer esta palabra, después vamos a leer Reyes 14:1. Pero voy a empezar por esta palabra, presten mucha atención. Presten mucha atención, que es importante lo que Dios nos quiere hablar. Dice así, voy a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 2:40 dice así: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Esto es Jesús. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre. Escuche
esta frase, la costumbre de las fiestas. Amén. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían a Jesús, a los 12 años, se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando eran pequeños se asombraban de él y cuando eran grandes les costaba recibirlo. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué no has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscabas? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que le habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, a su madre, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, porque no era un niño normal. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Retenga eso ahí, no se pierda, manténgalo ahí. Yo voy a agregarle otra palabra, ustedes permanezcan ahí en esa palabra de la Biblia. Yo sé que algunos ni siquiera leen, sino que están atentos escuchando. Pero es necesario, amén, pasar tiempo con la palabra de Dios. Escuche lo que le voy a leer. Esto es lo que Dios me completó hoy a mí. Yo voy a leer Primera de Reyes 14:1. Quiero que presten mucha atención, amén, lo que el Señor nos va a hablar. Esto es muy importante, porque esta palabra me hizo volver en un instante a la niñez, al evangelio que yo viví. Tengo una hermana por ahí que se llama Nancy Alegre, y me llevó cuando era pequeño a San Jerónimo, Santa Clara, una iglesia donde nosotros vivíamos el poder de Dios grandemente, era una iglesia que se consagraba a Dios. Yo hacía mis locuras cuando era pequeño, tipo Jesús, no tanto así, pero tenía la costumbre de que cuando me llamaban a la escuelita dominical, como quería estar en el culto de los grandes, porque yo quería estar todo el tiempo en la presencia de Dios, en el culto de los grandes, hacía algo a propósito, que cuando ellos hacían algo que se llamaba espadeo bíblico, que era responder las preguntas bíblicas, yo contestaba todas las preguntas a propósito para que me sacaran de ahí. Entonces hacían tipo como hace Kevin a veces. Respondía todas las palabras y después, bueno, yo me movía rápido, iba al culto hacia adelante, estaba la iglesia, era muy grande la iglesia, Santa Clara, la iglesia del pastor Herminio Florentín, no sé si vive todavía en cielo, pero tenía esas locuras y era una iglesia donde se veía la santidad, se veía el poder de Dios. Amén. Y cuando estaba sentado allá en la mesa y Dios me empezó a ministrar sobre esto, me vino ayer la profecía de la nena Alma, que Dios la está levantando, la profecía de Tamara, porque a mí me pasó algo, ustedes no lo saben porque lo voy a contar ahora, pero ayer cuando yo estaba con los ojos cerrados ahí, estaba en la presencia de Dios, y profetizó Alma, yo no la escuché a Alma como Alma, yo la escuché a Alma como Tamara. Entonces supe que algo iba a pasar, y lo que pasó era que sus dos almas se fusionaron en una misma profecía. Esto tiene sentido bíblico, porque la Biblia dice que Saúl cuando se metió en la compañía de los profetas, profetizó y no era profeta, cayó bajo el mismo mal. Esto sucedió ayer. Entonces me traía Dios a conciencia, amén, que ayer Dios reclamaba santidad. Amén. Eso es lo que Dios estaba hablando a través de la profecía. Ahora yo quiero que usted escuche esta palabra en primera de Reyes 14, 1 al 6, voy a leer. Dice, profecía de Abdías contra Jeroboam. En aquel tiempo Abdías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo porque allá está el profeta Ahías.
el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño, porque el niño estaba enfermo. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Era un profeta grande. Mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderá, pues cuando ella viniere vendrá disfrazada. Escuchen. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar, ella por la puerta dijo, entra mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges ser otra? He aquí que yo soy enviado a ti con revelación dura, dice la palabra. Amén. Entonces empieza a pasar aquí algo muy interesante. Lo que está pasando en este lugar, en esta ocasión, en esta palabra, es algo muy increíble. Porque lo que está pasando en ese lugar es primero que Dios nos está dando una lección desde Jesús, partiendo desde Jesús cuando Jesús tenía 12 años. Cuando Jesús es llevado a Jerusalén, es llevado para festejar la Pascua, las fiestas que se solían festejar. Una de esas, seguro era el tiempo de que Jesús, como cumplía 12 años, tenía que ser festejado algo que se llama Bat Mitmar, algo así. Pero lo más importante es que fue por la Pascua. Entonces empieza a suceder algo muy tremendo, algo que no sería normal que pasara. Porque de repente si uno pierde un hijo durante 1 o 2 horas, ya estaría profundamente preocupado. Ellos fueron, dice la Biblia, conforme a la costumbre. Y si yo sé que hay algo que a nosotros nos puede sacar a Dios en esencia, es precisamente la costumbre, hacer las cosas por costumbre, tener metodologías y no ser fluidos en la presencia de Dios, no ser transformados por la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es increíble que hayan perdido a Jesús de vista, porque ellos iban a la Pascua y ustedes saben que Jesús es el Cordero de la Pascua. Tenían al Cordero de la Pascua ellos con ellos y lo perdieron de vista por ir a festejar la costumbre de la Pascua. Lo perdieron de vista, lo perdieron todo el día. Perdieron a un hijo todo el día. ¿Usted se imagina perder a un hijo todo el día? Nosotros tenemos una hija acá que se perdió una vez en la feria de Solano. Y no fue todo un día. ¿No es cierto? Y fue fea la sensación. Ellos lo perdieron. Estuvieron todo un día. Lo perdieron por causa de costumbre. ¿Qué quiere decir? Que hay gente a veces que pierde a Dios. Tiene la costumbre de venir a la iglesia. Tiene la costumbre de cantar los mismos coritos. Tiene la costumbre de cantar la misma alabanza. Tiene la costumbre de escuchar los mensajes. Tiene la costumbre. Pero perdió de vista a Jesús. Hay gente que por causa de la costumbre pierde de vista al Señor. No tiene una vida fluida, no tiene una vida de consagración con Dios y hace que la costumbre, vienen con costumbre. ¿Cómo usted se da cuenta de eso? Porque nosotros vemos a veces en el pueblo personas que le duran 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, el enojo por algo que Dios trató en su corazón o está tratando. ¿Por qué? Porque vienen a la iglesia por una costumbre. No vienen con la idea de llevarse a Jesús en el corazón, de tener a Jesús presente, sino que vienen con una costumbre. Y entonces este es el tiempo que Dios está tratando con las personas para que se cumpla lo que ayer el Señor dijo en profecía. Yo estoy buscando adoradores en espíritu y en verdad. Hay personas que se mueven en la costumbre y la costumbre les está quitando a Cristo de vista, les está quitando. Se encuentra como aquel pastor en Apocalipsis que le habla al Señor y le dice: recuerda por lo tanto de dónde has caído y vuélvete a tu primer amor. Hay gente que necesita volver a la oración, necesita volver a tener tiempo, a dedicarle tiempo a la palabra de Dios,
salir del ámbito de lo natural, salir del estándar de las personas comunes que hoy están y meterse en una búsqueda intensa de Dios para no perder al Señor de vista. Porque la Biblia no te declara que ellos perdieron la costumbre haciendo cosas de este mundo, ellos perdieron a Cristo de vista ejerciendo la costumbre de festejar cosas que estaban escritas en la Torá, en la palabra de Dios. Pero aún así habían perdido a Cristo de vista. ¿Sabe lo que es increíble? Que ellos estaban confiados en que Jesús estaba entre la multitud. Y hoy tenemos muchas iglesias y muchos lugares que están confiados de que porque está la multitud, el Señor está presente y a veces perdemos a Dios de vista. Yo hoy tuve un encuentro con un hombre que me conoce desde chiquito a mí y yo lo amaba mucho, Ricardo Iglesias, es su nombre, el sábado va a venir a predicar. La iglesia de ellos estaban en Mirón, iglesias chiquititas, tipo estándar del viejo tiempo, que se oraba. También había religiosidad en ese tiempo, no en él, pero tal vez en sus padres. Y siempre lo amé mucho. Y hoy tuve la oportunidad porque un día pasé por esa farmacia a comprar, en una farmacia pasé, iba con mi hija Geraldine, y le iba a comprar una gotita para los ojos y me paré instantáneamente en la puerta de la casa de él y le pregunté a Dios, ¿qué quieres? Hoy lo encontré y me puse a hablar. Y hoy me dijo él, ya desde chiquito se veía que vos no ibas a ser normal. Porque yo era una persona que quería estar todo el tiempo en la presencia de Dios, quería estar con Dios. Salía del estándar de las personas, de los niños comunes que se distraían, que se dispersaban. Yo quería estar todo el tiempo en la presencia de Dios. Yo oraba cuando era chiquito, ayunaba cuando era chiquito, tuve revelaciones, practiqué liberación cuando era chiquito, oraba por los enfermos cuando era chiquito y empecé a tener ese encuentro sobrenatural con Dios desde pequeño. Y Dios empieza a mostrar en esta palabra que muchos, por causa de la costumbre, pierden de vista al Señor. ¿Se imagina lo que es perder a su hijo todo un día? Tuvieron que regresar, habían pasado 3 días. Y el niño estaba en el templo, Jesús estaba en el templo hablando de las cosas del Padre. Hablando y le dice, ¿por qué me buscabas? Como si fuera, que no fuera normal que un padre buscara a un hijo perdido 3 días. Y le dice, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que debía de estar en los negocios de mi padre? Esa fue la frase que usó. Muchos religiosos diciendo, son negocios del Evangelio, hasta Jesús usó esa frase. Y después usted encuentra en Reyes, cuando Dios habla en Reyes, cuando Dios le revela al profeta, Jeroboam manda a su mujer accede al engaño que le dice que tiene que ir disfrazado, a veces se disfraza, va como otra mujer, pero Dios le revela al profeta, aunque el profeta no veía, le revela y dice, viene esta mujer de esta manera, viene disfrazada. Entonces cuando el profeta escucha el sonido de sus pasos, le dice, entra mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges ser otra? Y en esto hay una clave muy poderosa porque hay gente que viene a la iglesia, que viene a la presencia de Dios y sabe que hubo un cambio en su corazón, sabe que algo está cambiando en ellos, pero fingen ser otras personas porque te muestran una cara, no son sinceros con Dios, no son sinceras con Dios y están accediendo a una figura, están creando ellos mismos una estructura de engaño sobre ellos y esa estructura de engaño va a ser la peor pared que te separe de la presencia de Dios. Porque esa costumbre se va a volver una estructura de engaño, te va a dar un espíritu de engaño, porque la Biblia dice, en una palabra dice que Dios dijo, ¿quién irá e inducirá a estos? Y se movió un espíritu y dijo, yo seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. ¿Por qué? Porque el pueblo seguía el engaño, entonces fueron engañados. Porque no creyeron a la verdad, dice la Biblia, se les fue enviado un espíritu de mentira. Entonces hay personas que a veces no vienen a la presencia de Dios con esa sinceridad, no vienen con ese deseo intenso de ser realmente transformados de Dios. ¿Por qué les digo todo esto? Porque si nosotros viviéramos un poquito como en la iglesia primitiva, cuando viníamos en la iglesia, estoy seguro que en la iglesia nosotros hoy nos adaptamos, tenemos esta herramienta virtual, pero estoy seguro que si a la iglesia primitiva le decíamos, hermano, no vengan a la iglesia porque estaban lloviendo, venían igual. ¿Por qué? Porque había un anhelo,
un verdadero crecimiento en el corazón. No era solo una costumbre. Cuanto más hablando de aquellos que la Biblia dice, no dejando de congregar, como algunos tienen por costumbre. Algunos tienen por costumbre venir a la iglesia y otros tienen por costumbre dejar de congregar. ¿Cuánto más eso? ¿Y qué es lo que el Señor está hablando en este tiempo? Cuando vos mirás las profecías de ayer, cuando profetizaban la nena o profetizaba Tamara, Dios estaba pidiendo sinceridad, no es otra cosa. Y escuche, el reino tiene llaves. Jesús hablaba del reino, no hablaba de iglesia, hablaba del reino. La única vez que nombró la palabra iglesia fue cuando le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero él hablaba de llaves del reino. Llaves. Usted no puede abrir con la llave de su auto, la llave de la puerta de su casa, porque no está diseñada para eso. Usted no puede hacer eso porque no le va a servir, porque no está diseñado para eso. Y hay gente que quiere acercarse a la presencia de Dios, quiere tener una comunión con Dios, pero todavía no usa la llave correcta, usa el ayuno, usa la oración, usa metodologías para acercarse a Dios, para manifestar el poder de Dios. Pero la verdad que Dios dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Dios está buscando la sinceridad del corazón. A veces me pregunto, Señor, ¿por qué cuando profetizan otra vez lo mismo? Y después Dios te hace entender que Él lo va a seguir diciendo hasta que las personas cambien. ¿Por qué Dios te va a decir que no hables mal de tu hermano? ¿Por qué Dios te va a decir eso si no hablas mal de tu hermano? Si Dios lo dice, ¿por qué Dios nos va a decir a nosotros, métanse en santidad si estamos en santidad? No, si Dios nos está diciendo a nosotros, sean santos, consáltense, porque Dios está esperando eso de nosotros. ¿Cómo va a suceder eso sin sinceridad en el corazón? Y no te estoy hablando de que vengas y nos confiese a nosotros los pastores que estás en pecado, que esto y lo otro. No, no te estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando de tener una verdad, ciencia cierta en tu corazón, de asumir que te estás secando, que te estás alejando de Dios. Que venís y están las multitudes que tienen por costumbre hacer ceremonias de Dios, ritualismo, pero perdiste a Dios de vista, perdiste a Jesús, lo más importante que hay en este lugar. Hay cosas que tenemos que recuperar, que tenemos que encontrar, y hay algunos que ni siquiera vivieron ese momento de intimidad profunda. Es hermoso crecer en los dones, es hermoso crecer en esto, en el otro, pero qué bueno era cuando éramos por lo menos yo chiquitito, como la edad de mi hijo Natanael, y yo tenía una inocencia, una santidad ya en esa edad, buscaba, y yo me acercaba a un endemoniado, ya se hacía libre, no tenía que ir a aprender, por causa de la presencia de Dios, veía a los ángeles, veía a los demonios, y tenía 8 años. Usted mira hoy los chicos que tienen 8 años, que tienen más edad, todavía no están ni interesados. ¿Por qué? Porque tenemos generaciones de padres que no están trabajando en la sinceridad del corazón de sus hijos. ¿Por qué? Porque hoy vos ves que hay iglesias donde llevan a los chicos a la iglesia, le dan un celular y no se dan cuenta que le están creando una insensibilidad dentro de la casa de Dios, a la presencia de Dios. Uno puede darle a un niño un celular para que el niño se distraiga, al contrario, tenés que llevarlo a la atención de la presencia de Dios. Cuando yo era chico se tenía una costumbre en la iglesia, cuando se leía la palabra todo el mundo se paraba, grandes y pequeños. Estamos perdiendo las generaciones porque nuestros hijos van perdiendo la sensibilidad del Espíritu de Dios y a la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nosotros lo estamos formando de esa manera, porque nosotros mismos estamos distraídos con costumbre, porque nosotros mismos no estamos siendo genuinos, verdaderos, y la verdad es que Dios nos va a pesar en su juicio, nos va a pesar en una balanza. Entonces Él va a ver, dice la Biblia, todos los hombres rendirán de cuenta de toda palabra ociosa que salga de su boca. Vamos a rendir cuenta, hermano. Vamos a rendir cuenta. Dios está buscando sinceridad en el corazón. No está buscando otra cosa. Tal vez es hoy un día para que Dios nos permitió entrar en conciencia, nosotros ver qué nos está pasando, qué nos está sucediendo. Yo no sé usted, pero yo quiero vivir lo que Dios prometió sobre mí. Quiero vivir todas las promesas que Dios dio. Quiero alcanzar esa promesa. No la podemos hacer si nosotros vivimos distraídos con costumbres. Bueno, voy a la iglesia porque hoy hay iglesia. No, vení a la iglesia porque podés encontrarte con Cristo, porque puede transformar tu vida, porque puedes salir de este lugar transformado como una nueva persona, como una persona diferente. Pero ¿cómo va a suceder?
con sinceridad en el corazón. No seas como esa mujer que se puso un disfraz, que entró con una apariencia. Y el Señor le reveló al profeta que no estaba siendo pura en su corazón, que no era sincera, que no estaba disfrazada, que vino con engaño a conseguir una palabra de parte de Dios. Y la palabra, en vez de ser buena para traer sanidad sobre su hijo enfermo, le dijo el profeta, porque se me ha dado revelación de dura palabra sobre ustedes. De dura palabra para ti. Si fue a la casa del profeta, si fue a presencia de Dios, si fue a encontrarse con Dios, tenía la oportunidad de poder tener una palabra verdadera con Dios. Y no la tuvo. ¿Por qué no la tuvo? Porque fue con engaño en su corazón. Venir a la casa de Dios no va a cambiar tu vida. Venir a la casa de Dios no va a cambiar. No es ritualismo. Esto no es ritualismo. No es costumbre. Venir con sinceridad en tu corazón. Reconocerte que algo está cambiando en tu mente, en tu corazón. Que está siendo distorsionado. Que te está quitando al Señor. Que no estás visualizando a Jesús. Es muy fácil ver en las personas lo que está pasando. Hay gente que viene, que se enoja porque viene una palabra, porque se les llama la atención por algo, se les está enfriando el corazón. Cuando se te están enfriando los sentimientos, te tiene que llamar la atención. Cuando ya no te interesa escuchar a Dios, te tiene que llamar la atención. Algo te está pasando. Algo está cambiando. Estás entrando en una modalidad de engaño en tu propio corazón. Estás teniendo un disfraz, pareces un cristiano, pareces una cristiana, pero no sos como un cristiano. Hermano, no estoy hablando de perfección. No. Estoy hablando de sinceridad, de sincerarse con Dios. Personas que toman como un amuleto a Dios. Personas que hoy están tomando, ayer estaban tomando, emborrachándose, acostándose con un hombre, acostándose con una mujer, distrayendo su corazón. Al rato quieren que uno se esté orando por eso, que lo reprenda, que los espíritus que lo visitan y todavía no están entendiendo que eso no sirve para nada si no está el cambio y la sinceridad de tu corazón. Tenés que entender la profunda necesidad que tenés de ser salvado por Dios. Tenés que entender que cuando ya sos grande, cuando sos una persona que sabe distinguir lo bueno y lo malo, podés irte al infierno, podés irte al cielo. Que Dios no va a hacer excepción de personas, que Él va a jugar a jóvenes, a niños que tengan entendimiento de conocer lo bueno y lo malo. Hay hijos de pastores que creen que se salvan porque son hijos de pastores, pueden ir al infierno siendo hijos de pastor. Ni mami ni papi te puede salvar, eso es la sinceridad de tu corazón, de reconocer la necesidad profunda que tenés de Dios. Nosotros hemos pecado, nos hemos alejado de Dios, pero estamos en la casa de Dios, pero aún así, como dijo el Señor ayer, hermano, mire todo esto, lo que estoy predicando hoy, que Dios me dio a mí, cómo se alinea con la profecía de ayer. Porque el Señor decía, este pueblo de labios nada más me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y yo estoy buscando adoradores en espíritu y en verdad. Si nosotros queremos poder, hermano, nosotros nos estamos metiendo en el poder de Dios. Qué bueno que nosotros vengamos, hablemos en lengua, sacudamos la cabeza, dancemos. Qué bueno que todo eso, porque es parte del reino de Dios, parte de la presencia de Dios. Pero si queremos ir todavía más allá, queremos ver enfermos sanarse, paralíticos levantarse, necesitamos entrar en esta profundidad de crecimiento. Necesitamos meternos en esto, hermano. Necesitamos. Porque a veces veo gente superficial, veo gente que oran, están en intercesión y cuando se predica la palabra están bostezando, durmiéndose. ¿Y dónde está el crecimiento de la intercesión? ¿Dónde está el crecimiento de la oración? Es que tu oración sin la sinceridad de esto que hoy Dios te está hablando no es más que misticismo. Pero Dios no es una pata de conejo, no es un amuleto. Cristo está cerca, el Señor hablaba hacer cosas determinantes, hermano. El diablo no va a profetizar, lo estoy aclarando yo porque sé que había gente incrédula. Lo estoy diciendo yo porque yo sé que había gente incrédula. No confundan las cosas. Yo sé que como pastor en un momento a la niña Alma profetizando le pedí al Espíritu que cesara porque la niña se estaba metiendo en una línea de juicio. Y entonces, para que eso no se formara una estructura en ella, usted no puede predicar
hacer doctrina en una profecía. Usted tiene que fluir, Dios hablar lo que Dios, porque hoy te puede decir una cosa a Dios y después te puede decir otra. Conforme cambie tu corazón, conforme se arrepienta. Entonces, como su pastor, como su padre espiritual, y mi esposa también se dio cuenta, la pastora, de eso, cuando estaba hablando demasiado cerca del juicio, entonces dije, sí, por eso me paré y la frené, para proteger su vida. Está creciendo en eso. No quiere decir que nadie la tenga que jugar, para eso nosotros somos sus pastores. Pero cuando ustedes ven lo que pasó ayer se alinearon con una sola cosa. Yo escuché la voz de ella como la voz de Tamara. Entendí que lo que venía era de parte de Dios. ¿Y qué nos pedía Dios? Que lo adoremos en espíritu y en verdad. Mira, aquí están mis hijos, está mi esposa. Y la presencia de Dios ahora se estableció de una forma diferente. Y somos poquitos, pero somos muchos. Y se siente muy fuerte la presencia de Dios ahora en este lugar. Porque esto es lo que Dios quiere. Si vos querés que Dios haga cosas a tu favor, vas a tener que darle a Dios las cosas que Dios te pida. Las cosas que Dios te esté demandando. Y Dios está demandando sinceridad. Gente que se enfría. Gente que se enfría fácilmente. Gente que no tiene carácter. Pero en las cosas del mundo pueden perderse todo el día. Pueden estar y si puedo jugar todo el día, puedo jugar a la pelota, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo estar... Y se distraen de las cosas, hacen de su vida espiritual y de lo que tendría que ser un crecimiento, hacen una costumbre, se van alejando de Dios. Cuando te des cuenta que Dios lleva una semana, lleva 2 semanas, lleva 3 semanas, lleva un mes, lleva meses, Dios sin hablarte, preocupate, algo está mal en tu corazón, porque Dios quiere hablarte todos los días de tu vida. Si nosotros le damos a Dios, hermanos, yo sé que el diablo calcula las cosas que van a pasar, porque Dios lo ha dicho, lo ha profetizado. Calcula las cosas que van a pasar, pero van a pasar de esta manera, en el estándar de Dios, cuando nosotros entendamos lo que Dios nos está diciendo. Por eso le digo yo que me vino una tristeza en mi corazón, porque me doy cuenta que nosotros tenemos todo el ruido que tenemos que hacer, pero como que nos falta esencia. Oramos, reprendemos, atamos al diablo, lo desatamos, le volamos los cuernos, le pateamos el trasero, hacemos todo lo que tenemos que hacer. Pero falta algo más. ¿Y qué es eso, hermano? Y Dios te está diciendo, sacate el disfraz. ¿Por qué venís a mí por una palabra profética? Y todavía estás disfrazado, estás disfrazada. ¿Cuánto más nos va a aguantar Dios así? Jesús llegó a decir, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Cuánto más nos va a aguantar así? Dios te va a aguantar un tiempo, sí, vas a venir y vas a querer. Y gente que viene porque está buscando un lugar espiritual y todavía no está buscando ser transformado. Cuando salís de acá, el diablo te agarra, te destruye. Porque conoce el diablo lo que es engaño, porque él es el príncipe de todo disfraz. Él se disfraza de ángel de luz, trabaja con guante de seda. Él puede reconocer un cristiano y una cristiana que está jugando a ser cristiano. No le estoy hablando de aquel cristiano que lucha contra el romano, porque por lo menos ese lo está intentando, por lo menos esa lo está intentando, pero le estoy hablando de aquellos que se revisten de una apariencia. Y perdiste lo más importante, perdiste a Jesús de vista, estás entrando en un espíritu de costumbre, estás entrando en un ritualismo. Necesitamos volvernos a Dios. Esto es importante, hermano, que lo sepan. Sé que están del otro lado, sé, yo veo personas del otro lado que están ahí, que están quebrantadas, que tienen ganas de llorar. Hay personas que necesitan volverse eso. Dios te empezó a bendecir, te distraíste, empezó a hacer esto, empezó a hacer aquello y perdiste al Señor de vista, entraste en una costumbre. Tenés que volver a tener ese corazón apasionado. Hay personas del otro lado que cuando Dios les habló que iban a ser pastores y tenían ese anhelo profundo de ser pastor. No te estoy hablando para que salgas y creas que te puedes poner en una iglesia, no. Porque tenés que ser formado, tenés que ser mentoreado primero. Pero si ya se apagó inclusive aquella pasión que tenías, entonces algo está pasando muy mal en tu corazón. Necesitas volverte a Dios, necesitas regresar. Que Dios anuncie, viene el hijo pródigo, está perdido, viene a la casa del padre, el padre dice, cámbienle la ropa. Usted tiene que entender que cuando viene un cambio de ropa es porque viene un cambio de temporada. Usted no puede usar en invierno la ropa de verano. Usted no puede usar en verano la ropa de invierno.
El cambio de ropa anuncia un cambio de temporada, un cambio de tiempo, un tiempo nuevo. Eso es lo que estaba diciendo el Padre con el Hijo pródigo. Ahora va a venir un tiempo nuevo. Él se fue, estaba bajo mi mano, estaba bajo mi casa, vivía de mis bendiciones. Yo lo bendecía, pero cuando Él se fue, Él manchó esas vestimentas, Él cambió todas esas cosas. Ahora Él regresó y le voy a poner un mejor vestido y voy a darle un mejor anillo y voy a hacer fiesta. ¿Por qué? Porque ahora no solo regresó bajo mi mano, viene con un corazón humilde, con un corazón sincero, entiende que pecó y que se alejó de mí. Eso es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. Ir a encontrarnos con el Padre, no solamente ir a la iglesia, ir a encontrarnos con el Padre. ¿Cómo va a suceder eso? Con sinceridad en el corazón. Tómenlo, hermano. Hay personas del otro lado que yo no las conozco, que están viendo esto. Hay personas que también les va a llegar esto. Y conociste una vez de parte de Dios, conociste algo de parte de Dios. Conociste algo de parte de Dios. Conociste algo de parte de Dios. Y te encontrás lejos de parte de Dios, ¿por qué? Porque permitiste como esa mujer se puso un disfraz, una apariencia. Fue al profeta y el profeta le tuvo que decir, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges ser otra mujer? Si ya Dios le había revelado al profeta cómo estaba viniendo. ¿Cuánto nosotros venimos a Dios? Personas que están en el otro lado, personas que están distrayendo su corazón con cosas que saben que nunca la van a llenar. ¿Por qué viniste a Dios una vez? Porque todo lo que tenías no te alcanzó. Personas que agarran a Dios como un amuleto, me siento mal, vengo a Dios. Dios quiere transformar tu corazón, quiere que quites ese disfraz, que cuando vengas a la presencia de Dios, vení como el hijo pródigo. El Señor estaba anhelando comer la comida de los cerdos, estaba anhelando comer la comida de los chanchos, pero vengo a ti, pequé contra ti. Fui yo, Señor, pequé contra ti. Y le dice al Padre, dice, pónganle un nuevo vestido, pónganle un anillo en su mano, maten el becerro gordo, hagan fiesta, porque este mi hijo que estaba muerto hoy ha resucitado. Y cuando le está diciendo cambien el vestido, cámbienle de temporada, cámbienle, viene un tiempo nuevo, viene una temporada nueva, cámbienle esa vestimenta, no le sirve, viene una nueva. Pero ¿cómo iba a suceder eso? Con la sinceridad en el corazón. Con la sinceridad en el corazón, como esas personas que están del otro lado, que están escuchando ahí, personas que se conectan, gloria a Dios, estuvimos en Miramar, oramos, Dios reveló, eran alrededor de 70 personas ahí. Qué bueno, hermano, que Dios haga todo eso, pero ¿de qué sirve si después de eso volvés a tu vieja vida? ¿De qué te sirve? Ritualismo, costumbre, como María, como José, fueron a Jerusalén a la fiesta porque era la costumbre y perdieron a Jesús en el camino. Eso es lo que el Señor está buscando de nosotros. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Sinceridad. ¿De qué sirve? Venimos, hacemos vídeos, sacudimos la cabeza. Te vas, el diablo envenena tu mente, tu corazón, te envenena. Se levanta el diablo, el enemigo, te atrapa otra vez, te encontrás lejos de Dios. Cuando te das cuenta estás comiendo la comida de los cerdos, comida que no fue diseñada para vos, que comida que no es la comida que comías, no era el cuidado que tenías. Quiero regresar a ese momento, ese momento cuando era chiquito, que me desesperaba por la presencia de Dios, que iba a la escuelita dominical y contestaba todas las preguntas para que me echaran y me fuera al culto con los grandes, porque yo quería estar con Dios. Mi hermana a veces entraba, mi hermana Nancy, entraba a veces en la pieza y estaba de rodillas, estaba orando, estaba llorando, tuve una visión sobre el cielo, sobre el infierno, tenía como 9, 10 años, porque buscaba la presencia de Dios, porque ayunaba, porque oraba. ¿Por qué cree que el diablo se levanta, hermano, que nos quieren echar, que nos querían echar? Nos querían echar y que hacen esto y que sacan fotos y no sé qué cuánto ruido que quieren hacer, están peleando contra Dios, porque yo sé que eso que le molesta al enemigo es la evidencia de que nos vamos a levantar como una iglesia sincera, una iglesia santa, como dijo ayer la profecía del Señor. Sean santos, santifíquense, consagrense, busco adoradores en espíritu, en verdad, vengo pronto, de grandes cosas, busquen, hermanos, se están cumpliendo profecías. Y no es por alabar a ninguno, porque enseguida cuando se le suba el orgullo a alguno, enseguida lo voy a bajar.
Pero fíjese lo que Dios viene profetizando desde la niña cuando le mostró en un sueño que iban a venir plagas, que iba a venir el dengue. ¿Qué está pasando, hermano? ¿Qué está pasando? Nosotros no tenemos tele, no vemos la televisión, pero ¿qué está pasando? Sobre muchos lugares. Lo que la niña profetizó, una niña de 13 años, 14, cumplió ahora hace poco. Se está cumpliendo, debemos reconocer la voz de Dios, las cosas, verlas. No sueltes una profecía muy rápido. La Biblia dice que María veía a Jesús y guardaba todas las cosas en su corazón. Ella decía, este no es un niño normal. Es un niño normal. ¿Y por qué pasó eso? Porque veía que todo lo que él hablaba se cumplía. Está levantando a los niños, hermano. Qué bueno que Dios levanta a los niños, porque los grandes a veces son cabeza dura. Y sabe que encuentro que los niños por ahí se levantan y quieren decir algo. Dios hace profetizar a una nena y la nena no tiene cobardía de decir lo que Dios le manda a decir. Necesitamos regresar a eso, a esa sinceridad del corazón, ser transformado, recuperar la presencia. Reconocer que perdimos de vista a Jesús, que fuimos por la costumbre de la Pascua a festejar a Jerusalén, como lo hizo María, como lo hizo José, pero perdieron a Jesús un día entero y desmayaron después de 3 días. ¿Cómo puede ser que pierdan a un hijo por 3 días? Porque la costumbre los había dominado tanto y ya venían y a veces que hay gente que viene, hoy Dios no se movió, se ve que no pasaron a la iglesia la canción de Aleluyemos, Dios no se movió porque no pasaron a Aleluyemos, porque con esa sí que se mueve el poder de Dios, y por ahí no tiene que ver con la canción, tiene que ver con que tu corazón ya no es el mismo. Porque Dios te puede tocar en cualquier lado, en el baño, en cualquier lugar donde antes te puede tocar Dios. Si vos abrís tu corazón, te va a tocar, no te va a abandonar, Él va a estar con vos, te va a seguir, Él te dio una promesa, voy a estar contigo hasta el fin de los días, Él te va a seguir, va a estar con vos, va a estar en tu hogar. Sé que están reunidos ahí, que están en la mesa, que están ahí, que hay personas, dale la mano a tu hermano, dale la mano a tus hijos, dale la mano a tu hijo, a tu hija, y tener un momento de oración y pedirle a Dios que entre esa sinceridad, que el cuchillo de Dios, que es su palabra, se incursione en nuestro corazón, quite aquellas cosas que impiden que la presencia de Dios. Hoy se abren 7 días de búsqueda en su presencia. El diablo se levantó para derribarnos, para sacarnos de este lugar, nos entró en tristeza, en amargura, otra vez a pasar lo mismo. Nosotros como familia, que bancamos 7 años y medio en un lugar pequeñito, bancando al vecino, bancando a la vecina, que pasaran esto, que pasara esta injusticia, aquello, y otra vez pasar lo mismo, pero ¿sabe qué? Todo eso se levanta porque viene algo grande de parte de Dios, viene algo poderoso de parte de Dios. Los mismos que se levantaban en contra de nosotros son los que van a tener que dar testimonio por los hechos de que Dios camina por nosotros, y la puerta que Dios abre no la puede cerrar nadie, siempre y cuando nos mantengamos sinceros, estemos orando a Dios y digamos: Señor, tú eres mi mayor necesidad, qué bueno que me bendigas con el trabajo, que hagas esto, que hagas eso, pero mi mayor necesidad eres tú, Señor. Necesito que me rescates de la costumbre, méteme en un corazón sincero, necesito ser transformado, haz que tu fuego me queme, circuncida mi corazón, necesito regresar, que cambie mi vestimenta, que sea como el hijo pródigo, que sienta un nuevo pacto orar sobre mí. Recíbeme en tu casa, pero Señor, hazme oír tu voz que penetre en mi corazón. Tomate un momento, orar con tu hijo, orar con tus hijas. Estás ahí, siendo el perfume de la presencia de Dios. Pedirle sinceridad, transformación a Dios en tu corazón. Va a venir la presencia de Dios, te va a tocar. Te va a tocar, hablarle a tu Padre, hablarle al Padre que está en los cielos: Señor, transforma mi corazón. No permitas que me disfrace de religión, de costumbre, Señor, sino que dame un corazón sincero. Me estoy muriendo, me estoy secando. Abrí tu corazón, decide como Bartimeo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y te puedo asegurar que va a entrar en tu casa la presencia de Dios, que va a entrar el fuego del Espíritu Santo a tu hogar. Vas a ser restaurada, vas a ser transformada, tu familia va a recibir un impacto de la presencia de Dios. Está ahí el Espíritu. Pedirle que toque tu corazón, que te transforme. Si sentís que algo se apagó en tu corazón, si sos como yo, como ese niño, decirle: Señor, quiero regresar.
Quiero regresar, Señor, a esa inocencia, Señor, quiero regresar a ese primer amor, a ese fuego, a esa pasión en mi corazón. Te pido perdón, Señor, te fallé, pero tiéndeme tu mano, quiero regresar. Tienes que hablarle y decirle, Señor, si te pierdo a ti, pierdo todo. Entonces Él va a pelear por ti, va a pelear por todas tus batallas. La Biblia dice que las sendas del justo es como la aurora que va en aumento. Él va a ensanchar tu camino, tu territorio. Él, si no practicas justicia, no hay forma de practicar justicia en tu propia justicia. Tu justicia trapo de injusticia. Solo a través del sacrificio de Jesús, solo reconociéndote como una persona que necesita a Jesús, va a haber una transformación en tu vida. Recibiste el Evangelio como una cosa, como una costumbre, recibiste el Evangelio como un método para que te vaya bien un tiempo, pero volvés a tu vicio, volvés a caer una y otra vez, y Él puede transformarte hoy. Él que te dio un techo, te dio un hogar, te dio una casa, fue para que su presencia entrara en esa casa, para que esa presencia entrara bajo ese techo y transformara la vida de todo aquel que te rodea. Abrí tu corazón. No endurezcas tu corazón, abrí tu corazón. Si Él te está hablando hoy así, es porque Él te está dando la oportunidad. No seas como María, como José, creyendo que Jesús estaba entre la multitud. Multitudes que se reúnen, pero no pasa nada. Encuentro en el mundo espiritual que está pasando algo muy tremendo. Qué tristeza que me da. Siento que Dios está corriendo el rostro, que se reúnen y son miles para buscarlo, pero que todavía está resistiendo Él al clamor de esos miles. Encuentro que no hay sinceridad en el corazón. Hermano, usted puede perder una casa, puede perder un auto, puede perder cualquier cosa, pero no puede perder la presencia de Dios en su vida. Déjalo que te toque. Te quiere transformar, déjalo que te toque. Es que le digo al Señor, si no te tengo a ti me mueves, no me seco. Me distraje por un momento, te perdí de vista, Señor. La costumbre se metió en mi mente, en mi corazón y te perdí a ti, que era lo más importante, pero quiero regresar. Cuando se vuelve frío tu corazón, cuando no hay sensibilidad a la palabra de Dios. Gente bostezando en los cultos, distraídos, paviando con esto, con lo otro. No hay sensibilidad a la presencia, no hay respeto a la presencia de Dios. Nos estamos volviendo natural, lo sobrenatural de Dios, lo sublime de Dios, lo estamos tomando como algo común, como algo simple. Se está perdiendo la reverencia en la casa de Dios. Necesitamos regresar. Padre, yo te clamo por todas esas personas que están ahí presentes. Bendice la vida, Señor, de este joven, Gonzalo. Allí a la distancia bendice la vida de Belén, Señor. La vida de Graciela bendice a la distancia, la vida de Patricia, de Diego. Bendice la vida de mi hermana Lorena, Señor. Bendice la vida de mi sobrina, de mis sobrinos nietos, sus hijos. Bendice la vida de mi sobrino David, Señor. Bendice la vida de cada persona que hoy te necesita, Señor, que necesita que entres en su corazón. Bendice la vida de los miembros de la iglesia, Señor. Bendice la vida de Ariel en este lugar. Bendice a cada persona, Señor. Permítele ser transformados por ti. Entra en los hogares, Espíritu Santo, y bendícelos grandemente. Éntralos y transfórmalos. Inúndalos con el río de tu Espíritu.
Espíritu, Señor. Trae el fuego, la presencia de tu Espíritu, Señor. Regrésales el primer amor, desesperado por tu presencia. Tu palabra dice que el salmista dijo: cuando vendré me presentaré a la casa de Dios. ¿Dónde está ese amor, Señor, en mi corazón? Permítenos recuperarte a ti, Señor, porque tú eres lo más importante. Bendice a cada persona, Señor. A la distancia, esos están ahí, dedicando el tiempo para ti, Señor. Ábreles tu corazón. Permíteme, Señor, que puedan alcanzarte. Tu palabra dice en el libro de Job: si tú cerrares tu corazón contra el hombre, ¿quién pudiera hallarte? Pero también dice tu palabra, Señor, que mientras hay vida y esperanza, déjanos, Señor, que ellos puedan acercarse a ti. Permítele, Señor, que te puedan tocar como esa mujer que te tocó. Cuando tú dijiste: ¿quién me ha tocado? Bendice la vida de Paola, de Boris, allí en aquel lugar. Bendice la vida de los niños. Bendice la vida de Ezequiel, Señor. De Dayana, bendice la niña. Bendice la vida de Esther. Bendice la vida de Jackie. Bendícelos grandemente. Bendice la vida de Laura, Señor, su casa. Bendice la vida de Aníbal, Señor. Bendice su familia. Bendice a Luján, Señor. Bendice a Antonio. Bendice toda esa familia, Padre. Bendice la vida de Zulma. Tócalo, Señor, a la distancia, la vida de Noemí. Tráelos a la casa, Señor, con un corazón diferente. Tráelos a la casa con un corazón diferente. A ti sea la gloria, Señor, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios los bendiga.